Abre tu Biblia, abre ahí la palabra de Dios en el libro de Josué, donde estamos los últimos domingos. Libro de Josué. Ahí vamos a pedirle a Sergio que esté. ¿Ya lo tiene ahí? ¿O no? Ese no es, ¿no, verdad? Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Ahí lo tienes en tu Biblia, lo van a poner también aquí en la pantalla. De hecho, vamos a estar viendo algunas otras citas, otros textos, y ahí Sergio va a estar ahí ayudándonos con eso. ¿Sale? Seguimos avanzando en el estudio, la lectura también de este libro, de esta porción de la Escritura. Ya saben en dónde estamos, con el pueblo de Israel ya a nada de empezar a conquistar la tierra de Canaán, después de haber esperado, haber esperado durante 40 años que estuvieron ahí peregrinando, vagando en el desierto. Después esperar a que el Señor les diera instrucciones, esperar a pasar el río Jordán, esperar a que el Señor siguiera dándoles instrucciones de que tenían que circuncidarse, de que tenían que santificarse, de que tenían que celebrar la cena del Señor. Esperaron, siendo obedientes, confiando en Dios, pero todavía faltaba algo. Y es ahí donde estamos. Entonces, Josué capítulo 6, versículo 1. Ahí en su Biblia, por favor. Dice el versículo 1, ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas, porque la gente tenía miedo de los israelitas. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? Josué, como buen líder, salió del campamento. El campamento de Israel estaba situado a unos 2-3 kilómetros de distancia de Jerusalén. Josué, como buen líder, salió de Jericó, ¿verdad? Ok, Josué, como buen líder, salió del campamento, fue a inspeccionar el lugar, el terreno, de cerca. Yo creo que se acercó lo más que pudo para ver la ciudad, para ver las murallas. Yo imagino que serían unas murallas impresionantes, altas, gruesas, bien construidas, que cumplían con el propósito para el cual habían sido hechas, proteger a la ciudad. Al estar cerca Josué de Jericó, tuvo el encuentro con aquel varón del que vimos la semana pasada. Y también al estar cerca de la ciudad de Jericó, dice el pasaje, yo supongo, podemos deducir que Josué se dio cuenta de que las puertas de la ciudad de Jericó estaban bien cerradas. Jericó era una ciudad grande. Algunos creo que dicen que era la ciudad más grande, más fuerte de Canaán en ese entonces. Así que Jericó era una ciudad grande, fuerte y bien protegida por sus murallas, unas murallas, repito, bien altas y bien construidas, bien resistentes. Por si eso fuera poco, es decir, por si fuera poco que fuera una ciudad grande, una ciudad fuerte, bien protegida por sus murallas, resulta que dice el pasaje que las puertas de la ciudad estaban bien cerradas. Y dice la razón en el versículo 1, la razón de que estaban las puertas bien cerradas es porque la gente tenía miedo precisamente de los israelitas, que ya no estaban muy lejos de ahí. Y dice al final del versículo 1 que a nadie se le permitía ni entrar ni salir. Se encerraron. Mira, los habitantes de Jericó sabían que los israelitas estaban acampando no muy lejos de ellos. De hecho, estaban relativamente cerca de ellos. Yo imagino que probablemente se alcanzaba a ver el campamento de los israelitas desde lo alto de las murallas. Habían oído, y eso también podemos deducirlo por la historia de Rahab, la prostituta, hasta sus oídos de los habitantes de Jericó había llegado lo que Dios había hecho a favor del pueblo de Israel en Egipto. Cómo Dios los liberó en medio de milagros, de prodigios. Muy probablemente los habitantes de Jericó habían oído lo de las plagas que el Señor mandó sobre Egipto y sobre
los hijos de Egipto, comenzando con el hijo mayor, el primogénito de Faraón. Muy probablemente o seguramente habían escuchado cómo Dios llevó al pueblo de Israel para cruzar el Mar Rojo. Imagínate, el Mar Rojo. Son noticias que no pasan desapercibidas. Seguramente esto llegó hasta los oídos de los habitantes de Jericó y habían visto ya más recientemente, habían visto cómo los israelitas habían cruzado el río Jordán para llegar a donde estaban. Al oír y al ver todo esto que había pasado con el pueblo de Israel, se llenaron de miedo. Y ahora los veían, repito, cerca de ellos, y los veían que estaban preparándose para atacar la ciudad y conquistarla. Sabían que la batalla entre Israel y Jericó era inevitable, solo era cuestión de tiempo. Ellos lo sabían. Así que hicieron lo que es lógico. Se protegieron. ¿Y cómo se protegieron? Dentro de su ciudad, dentro de sus murallas. Se encerraron. Entraron a la ciudad, cerraron las puertas y las aseguraron, yo creo que más que la puerta negra, ¿recuerdan? Con 3 candados y no sé qué tanto. Las puertas estaban, dice, bien cerradas. Y quiero que veamos entonces, en primer lugar, la fe de tanto de Josué como líder, como del pueblo de Israel. Humanamente hablando, era prácticamente imposible para Israel entrar a la ciudad de Jericó. Humanamente hablando era prácticamente imposible. No tenían experiencia en batalla, ni siquiera tenían un ejército. Tampoco tenían las herramientas o las armas necesarias para derribar las murallas o para escalarlas y penetrar la ciudad. Pero, y aquí viene el pero, y de hecho así comienza el versículo 2. Otra vez dice el versículo 1, ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir, pero el Señor, y aquí está la buena noticia, lo bueno, pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado a Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. En otras palabras, el Señor le dice a Josué, ya es tuya. Ahí está Jericó, con sus murallas, con todo lo que tiene, con su rey, con todos sus guerreros, ya son de ustedes. Ya, es de ustedes. El Señor lo prometió, el Señor se lo dijo, Josué lo creyó, y así iba a suceder. De modo que Josué y el pueblo de Israel solo tenían que hacer una cosa: creer a Dios. Fe. Solo necesitaban eso, creer lo que Dios les había dicho. Ya te la entregué, es de ustedes, ya. Denlo por hecho. Y repito, Josué y el pueblo solo tenían que creer en Dios, confiar en Dios, poner su fe en Dios. Pero, dice la Biblia que la fe se demuestra por obras. Así que tanto Josué como líder y el pueblo de Israel, sí, en primer lugar, tenían que creer en Dios y lo hicieron, pero eso los llevó a obedecer a Dios. La fe, hermano, siempre va acompañada de obras, buenas obras, de obediencia a Dios. Entonces, repito, Israel y Josué solo tenían que confiar en Dios y obedecer a Dios. Y obedecer a Dios implicaba hacer exactamente, y subrayo esa palabra, hacer exactamente lo que Dios les dijo que hicieran, aunque lo que Dios les dijo que hicieran sonara raro, sonara extraño y sonara ilógico. La historia la conocemos, ¿no? Así que Dios le dijo a Josué, te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Ok, Señor,
Lo creo. Y Josué y el pueblo tenían que obedecer. Y lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, insisto, parecía algo raro, parecía algo extraño, algo ilógico. Versículo 3 al 5. Le dice el Señor a Josué: tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Ahora mira, recuerda, lo vimos la semana pasada. ¿Con quién estaba hablando Josué? Con aquel varón, aquel guerrero, ¿recuerdan? Que tenía en su mano una espada desenvainada. Lo comentamos la semana pasada. Era un guerrero, pero no era cualquier guerrero. Era nada más ni nada menos que el comandante de los ejércitos del Señor. Ahora, lo lógico hubiera sido que aquel comandante, aquel guerrero, le hubiera dicho a Josué cómo atacar la ciudad, o una estrategia de batalla para entrar y conquistarla. Pero no. En vez de eso, le dijo a Josué que él y todo el pueblo debían hacer un desfile. Imagínate, un desfile. Sacerdotes al frente, hombres armados al frente, el arca en medio, o otros hombres armados detrás del arca, y atrás de ellos el pueblo. Y debían desfilar, debían marchar una vez al día alrededor de la ciudad de Jericó durante 6 días. Y el 7º día, darle 7 vueltas a la ciudad de Jericó. Por muy extraño e ilógico que eso sonara, Josué y el pueblo tenían que confiar en Dios y tenían que obedecerle, hacer lo que él dijo que hicieran. Y si ustedes se preguntan, yo también me preguntaba, bueno, pero ¿por qué? ¿O para qué esto? ¿Por qué el Señor les dijo que hicieran eso? Bueno, en primera, mira, no debemos olvidar que Dios es soberano. Y Dios hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, de la manera que Él quiere. No lo olvides, Él es soberano. Pero Dios le dijo y le dio estas instrucciones al pueblo de Israel por medio de Josué para que quedara bien clara o bien claro una cosa. Mira, Dios quería que no hubiera ninguna duda de que la caída de Jericó, con sus murallas y sus puertas que estaban bien cerradas, no fue por nada que hubieran hecho los israelitas. Dios quería que quedara bien claro que la caída y la conquista de Jericó fue por la mano y el poder de Dios. Haciendo eso que el Señor les dijo que hicieran, Israel no tenía otra más que reconocer que fue Dios. Si nosotros no hicimos nada, más que hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos, dar vueltas a la ciudad. Dios quería que a los israelitas les quedara bien claro que no habían sido ellos, sino Dios. Fue Dios, el Dios del que cantábamos hace un momento, todopoderoso y soberano. Dios quiso que se hicieran así las cosas para que los israelitas no se atrevieran ni siquiera a pensar en quedarse con la gloria que le corresponde solo a Dios. Para que reconocieran que el poder es de Dios y no de ellos, para que le dieran a Dios toda la gloria que le corresponde solo a Él. Mira, en todo este capítulo 6, la atención está centrada en una cosa. ¿Y sabes qué es esa cosa? La presencia de Dios entre el pueblo de Israel
simbolizada en el arca del pacto. Lee con detenimiento el capítulo 6 y te vas a dar cuenta de eso. La atención está centrada en eso, la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, simbolizada por el arca del pacto. Y está así, ¿sabes para qué? Para que en este tiempo nosotros, tú y yo, que ahora podemos leer estos pasajes, para que a nosotros también nos quede bien claro que fue Dios quien lo hizo, que no fue el pueblo de Israel, fue el Señor, el Todopoderoso. Sí, la ciudad de Jericó cayó con sus murallas, con sus puertas, pero no por lo que los israelitas, no fue porque los israelitas marcharan alrededor de ella durante 6 días y el 7º día dieran 7 vueltas. No, la ciudad de Jericó cayó porque el poder de Dios estaba con ellos. Dios mismo, la presencia de Dios estaba con ellos e iba con ellos. Fue Dios quien lo hizo. Las puertas estaban bien cerradas, pero el Señor le dijo a Josué: haz lo que te mando y los muros se derrumbarán. Parafraseando lo que dice, ¿no?, en el versículo 2. Haz lo que te mando y los muros de la ciudad se derrumbarán. Y Josué y el pueblo, tanto Josué como el pueblo, le creyeron a Dios, porque su fe estaba puesta en Dios, su confianza estaba puesta en Dios. Así que, como su confianza estaba puesta en Dios, hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. Mira lo que dice la carta a los Hebreos de esto que estamos viendo. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, que recuerdan cómo se le conoce a ese capítulo. Algunos le llaman el Salón de la Fama de los héroes de la fe, otros lo llaman el capítulo de la fe, y es que habla de eso precisamente. Hebreos 11 en el versículo 1 comienza de esta manera, dice así: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. ¿Te fijas lo que es la fe? La evidencia de las cosas que no podemos ver. Y dice la primera parte que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. El pueblo de Israel junto con Josué tuvieron fe. Ellos veían la ciudad bien firme, bien grande, bien fuerte, bien protegida con sus murallas, pero Dios les había dicho: ya la entregué en tus manos. Dios les había dicho: hagan lo que yo les digo y las murallas se van a derrumbar. Y ellos lo creyeron. Ellos pusieron su fe en Dios. Mira cómo dice otra traducción de ese versículo 1 de Hebreos 11. Dice así: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. ¿Te fijas? Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Israel estaba convencido de que las murallas iban a caer, aunque con sus ojos físicos las estaban viendo ahí bien firmes, bien fuertes, pero Dios les había dicho que iban a caer, que se iban a derrumbar, y lo creyeron. Estaban convencidos de eso. Ahora mira, allí mismo en Hebreos 11, versículo 30. Mira cómo dice: fue, ¿por qué? Por la fe, oye, que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Fue por la fe. Por la fe, Israel, junto con Josué como líder, creyeron lo que Dios les dijo, confiaron en Dios, su confianza, su fe estaba puesta en Dios, y esa confianza los llevó a obedecer, a hacer exactamente lo que Dios les dijo que hicieran. Fue por la fe, le creyeron a Dios, Dios se los había prometido, ellos lo creyeron e hicieron lo que Dios les había dicho. Por la fe, hicieron exactamente lo que Dios les dijo que hicieran, aunque pareciera algo sin sentido, ilógico
extraño, ellos lo hicieron. Y déjame decirte algo, hermano, hermana, eso es fe. Eso es fe. Creer lo que Dios dice. Aunque lo que Dios diga a ti te parezca sin sentido, ilógico, extraño, eso es fe. Dios lo ha dicho, y si Él lo ha dicho, así será. Y dice la Biblia que la fe se demuestra con obras, con hechos, con acciones. De hecho, oigan bien, de hecho, una evidencia del nuevo nacimiento, ¿sabes qué es? La obediencia. La obediencia. La persona que ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo no tiene problemas o inconvenientes o excusas o pretextos para obedecer a Dios. Por muy ilógico o extraño que sea lo que Dios pide que haga. Porque la fe que salva, la fe genuina, se demuestra con obras. Y ejemplo de esto lo tenemos allí mismo en Josué y también aquí en Hebreos. Vemos de esto, de aquella mujer llamada Rahab, que de hecho es el siguiente versículo 31, ahí en Hebreos 11. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella, ¿qué hizo? Había recibido en paz a los espías. La fe que ella había puesto en Dios la llevó a actuar, a obrar. Y la manera de obrar fue esa. Ella recibió, cuidó, protegió a los espías que había mandado Josué. Porque la fe se demuestra con hechos, con obras, con acciones. Y Dios la recompensó. Regresen a Josué capítulo 6. Vamos a leer lo que dice ahí el pasaje acerca de esta mujer llamada Rahab. Josué capítulo 6, donde estamos, pero ahora en el versículo 17. Josué 6, 17 dice así: Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor. Aquí está Josué hablándole al pueblo, ¿verdad? Y les dice enseguida: solo se les perdonará la vida ¿a quién? A Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa. ¿Por qué? Porque ella protegió a los espías. Versículo 22. Mientras tanto, Josué les dijo a los dos espías: cumplan su promesa con la prostituta, vayan a su casa y sáquenla de allí junto con toda su familia. 23. Entonces los hombres que habían sido espías entraron en la casa y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella. Trasladaron a toda la familia a un lugar seguro, cerca del campamento de Israel. 25. Dice así que Josué le perdonó la vida a la prostituta Rahab y a los parientes que estaban en su casa. ¿Por qué? Porque ella escondió a los espías que él había enviado a Jericó. Y Rahab vive con los israelitas hasta el día de hoy. ¿Te fijas? La fe se demuestra por obras. Esta mujer creyó a Dios y demostró su fe cuidando a los espías. Josué y el pueblo de Israel creyeron a Dios y demostraron su fe obedeciéndolo a Dios, es decir, haciendo exactamente lo que Dios les dijo que hicieran. Ponte a dar vueltas. Una vuelta al día, durante 6 días. Y el 7º día vas a dar 7 vueltas. Hermanos, ¿no dice la Biblia? Y ustedes lo saben, y hace ratito creo que en el tiempo de oración alguno lo mencionó también. ¿No dice la Biblia que andamos por fe, no por vista? Eso dice, ¿no? No lo busquen, pero si lo quieren buscar luego, 2 Corintios 5:7. Andamos por fe, no por vista. La Nueva Traducción Viviente dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Ahora, aquí viene ya a manera de aplicación. Pregunta: ¿cuántas veces, y si eres honesto vas a tener que reconocerlo, cuántas veces nos dejamos llevar
por lo que vemos, por lo que ven nuestros ojos. Y al dejarnos llevar por lo que vemos, por lo que ven nuestros ojos, nos invade la preocupación, nos invade el miedo, nos invade el afán, la angustia, la ansiedad, el estrés. ¿Y cuántas veces estas cosas que nos invaden, porque nos dejamos llevar no por fe, sino por lo que ven nuestros ojos, cuántas veces el miedo, la preocupación, el afán, la angustia, la ansiedad, el estrés, nos llevan a apartar la mirada de Dios y a ser incrédulos? A no creer que Dios pueda obrar en tal o tal situación, a desconfiar de que Dios tiene cuidado de nosotros, a creer que Dios ha apartado la mirada o su mirada de nosotros, cuando es al revés. Somos nosotros los que apartamos la mirada de Dios, y apartamos la mirada de Dios. Mira, no le des vuelta, no pongas pretextos, no pongas excusas. Apartamos la mirada de Dios porque no confiamos en Él, porque no creemos que Él pueda, repito, obrar en tal o tal situación. O cuántas veces no queremos obedecer a Dios y ponemos excusas, ponemos pretextos, porque lo que Dios nos manda a hacer resulta que a nosotros nos parece algo ilógico, algo sin sentido, algo extraño, y creemos que nosotros sabemos más que Dios, y creemos que nosotros podemos hacer las cosas mejor de lo que Dios nos dice que hagamos. Hermanos, miren, lo repito, la verdadera fe, entre otras cosas, se demuestra con obediencia. No podemos, es incongruente, es ilógico decir que creemos en Dios y al mismo tiempo no queremos hacer lo que Él nos dice que hagamos. No puede ser. Y repito lo que dije hace un momento, la obediencia es evidencia, entre otras cosas, del nuevo nacimiento. También es incongruente que una persona diga que ha nacido de nuevo, que es hijo de Dios, que el Espíritu Santo vive en él o en ella, si al mismo tiempo no quiere obedecer a Dios. No puede ser. Así que, si creemos en Dios, debemos de obedecerle a Él, y debemos de obedecerle en todo lo que Él diga. Hablando de obediencia, vamos a ver la obediencia del pueblo de Israel, aquí mismo Josué capítulo 6, donde estamos, versículo 8, 6:8. No, perdón, antes del 8, el versículo 6, porque quiero mencionar brevemente la obediencia de Josué. Entonces el versículo 6 dice: entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo, ¿te fijas? Josué no perdió el tiempo. Inmediatamente terminó de hablar con el Señor, dice que reunió a los sacerdotes y les dijo, tomen el arca del pacto del Señor y asignen a 7 sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. Después dio estas órdenes, ¿a quién? Al pueblo, y les dijo, marchen alrededor de la ciudad, los hombres armados irán al frente, delante del arca del Señor. Ahora sí seguimos leyendo, porque quiero que vean también la obediencia del pueblo. Dice el versículo 8, después de que Josué le habló al pueblo, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos de carnero mientras marchaban, y el arca del pacto del Señor los seguía. 9. Algunos de los hombres armados marchaban delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos, y otros iban detrás del arca mientras los sacerdotes seguían sonando los cuernos. No griten, ni siquiera hablen, ordenó Josué, que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Entonces griten. Así que ese día llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez, y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento.
Josué se levantó temprano a la mañana siguiente y, una vez más, los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes marcharon delante del arca del Señor, sonando los cuernos de carnero. Los hombres armados marcharon delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos y detrás del arca del Señor. Durante todo ese tiempo, los sacerdotes no dejaron de sonar los cuernos. Ese segundo día, volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Hicieron lo mismo durante 6 días seguidos. El séptimo día, los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores. Pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. ¿Te fijas? Fe y obediencia, tanto de parte de Josué como de parte del pueblo de Israel. Hicieron exactamente como el Señor les había ordenado. Su confianza, su fe en el Señor los llevó a obedecer a Dios de esta manera. Así que Israel debía confiar en Dios y hacer exactamente lo que Dios les dijo que hicieran, fe y obediencia. Pero aquí viene algo más. Hacer exactamente lo que Dios les dijo que hicieran implicaba, aparte de fe y obediencia, implicaba otra cosa. Una palabra. ¿Saben cuál es esa palabra? Y es lo que quiero que veamos enseguida. Paciencia. Paciencia. Porque una cosa es dar una vuelta a la ciudad un solo día y ya. Pero otra cosa es hacer lo mismo un día y otro día y otro día y otro día y hacer exactamente lo mismo día tras día tras día, y por si eso fuera poco, el séptimo día dar 7 vueltas a la ciudad. Para eso se necesita paciencia, aparte de fe y aparte de obediencia. Y por si eso fuera poco, imagínate, el séptimo día, ya lo dije, dar 7 vueltas a la ciudad, pero por si no fuera suficiente, a la orden de Josué, tenían que ponerse a gritar con todas sus fuerzas. Y yo me imagino ahí a algunos de los israelitas dando vueltas ese séptimo día, gritando, esperando que Josué les diera la orden para gritar. Imagino a uno que otro hablando entre ellos y diciendo: oye, la gente anda diciendo que tú y yo estamos locos. Imagínate. Pero eso fue lo que hicieron exactamente. Eso es lo que Dios quería que hicieron. Confiaron en Dios, fe, hicieron exactamente lo que Dios les dijo que hicieran, obediencia, y esperaron pacientemente cada uno de los 7 días. ¿Y qué crees que pasó? Versículo 20. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente, los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Pasó lo que Dios les había dicho que iba a pasar. Hermanos, miren, la victoria de Israel sobre Jericó es un claro, y yo diría clarísimo ejemplo del poder de Dios en primer lugar, pero también es un claro ejemplo de fe, de obediencia y de paciencia. Fe, obediencia y paciencia. Y nosotros al día de hoy, hermanos, yo creo que con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios debemos seguir el ejemplo tanto de Josué como del pueblo de Israel, pero sobre todo el ejemplo de Josué. ¿Te has preguntado en dónde obtuvo la victoria Josué y el pueblo de Israel? ¿Fue cuando dieron vueltas a la ciudad? ¿Sabes en dónde obtuvieron la victoria? Cuando Josué, el líder de Israel,
tuvo el encuentro con Dios mismo, con Cristo preencarnado, como lo veíamos la semana pasada, y le reconoció como Dios. Recuerdan que se postró delante de él, lo adoró, le reconoció como el Señor y se puso a sus órdenes humildemente. Es allí, hermano, es allí en donde Dios le dijo a Josué: te he entregado a Jericó, a su rey y a sus hombres armados. Allí, en la presencia del Señor, reconociendo quién es el Señor, reconociendo quién es Dios, adorándole, sometiéndose a Él, a su voluntad y diciéndole: ¿qué dice mi Señor a su siervo? No esperes, oye bien, es para ti, para mí, no esperes obtener ninguna victoria en tu vida, en ninguna batalla de tu vida, si tú no estás dispuesto a hacer lo que Josué hizo ese día delante de Dios. No puedes. Imposible. Josué reconoció que estaba delante de Dios, eso es fe. Josué se postró ante Él en adoración. Josué se puso a sus órdenes con una actitud de sumisión e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Cada día de nuestra vida debemos reconocer quién es el Señor. Reconócelo. ¿No? ¿Nos dice la Biblia eso en el Salmo 100? ¿No dice la Biblia en el Salmo, primero el Salmo 100 dice: reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos? El libro de Proverbios, capítulo 3, reconócelo en todos tus caminos. Debemos reconocer quién es el Señor y cada día postrarnos ante Él en adoración y con la actitud de sumisión, de obediencia y con un corazón dispuesto para escuchar lo que Él tiene que decirnos a nosotros, con una actitud como la de Josué, decirle: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y entonces, una vez que Él una vez que Él nos haga saber su voluntad, hacer exactamente lo que Él dice que hagamos: obediencia y servicio. ¿Te fijas? Fe, adoración, sumisión, obediencia y servicio. Y le podemos añadir la paciencia de la que estamos hablando. Ahora, ¿sabes qué es lo lamentable? ¿Sabes qué es lo triste? Lo triste es que la actitud de muchos hombres y mujeres, y me refiero a hombres y mujeres que se dicen cristianos, la actitud de muchos hombres y mujeres no es como la de Josué, lamentablemente. No tienen la actitud de Josué. No reconocen al Señor y se dicen cristianos, pero no lo reconocen, no se postran ante Él en adoración, no van ante Él con una actitud de sumisión, preguntándole: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y obviamente tampoco están dispuestos a obedecerle. Muchos hombres y mujeres lamentablemente no tienen la actitud de Josué, tienen la actitud de otro hombre del que leemos en la Biblia, también en el Antiguo Testamento. Y de hecho hace poco lo leímos en el libro de Reyes. Un hombre llamado Naamán. Naamán, dice la Biblia, que era capitán del ejército del rey de Siria, ¿recuerdan? Un hombre de guerra, otro guerrero, un soldado, un guerrero valiente, poderoso, lo traduce la Nueva Traducción Viviente, pero leproso. Y alguien le sugirió a Naamán que fuera a ver al profeta Eliseo a Israel. Bueno, Naamán hizo caso, tomó sus cosas y se dirigió a Israel. Cuando llegó frente a la casa de Eliseo, y no iba solo, este hombre no iba solo. Dice el pasaje que iba con sus caballos y sus carros de guerra, y llevaba muchos regalos para Eliseo. Cuando llegó frente a la casa de Eliseo, el pasaje dice que esperó. Esperó frente a la puerta de Eliseo. Y la idea es que estuvo esperando un buen rato. Hablando de paciencia, Estuvo ahí afuera de la casa de Eliseo esperando un rato.
Y dice el pasaje, si lo quieres poner ahí en la pantalla, Sergio, Segundo de Reyes 5:10. Dice el pasaje que Eliseo no salió. Capítulo 5, versículo 10. Pero Eliseo, que no salió, dice, le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Otra cosa, ¿no? Que suena ilógica, suena absurda, suena extraño. Pero eso es lo que Dios quería que hiciera Naamán. Le dice, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Ahí está. Haz eso y vas a quedar sano. ¿Y qué pasó con Naamán? Versículo 11. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. ¿Te ha pasado? ¿Sabes cuántas veces he visto yo esto en el tiempo que el Señor me ha permitido ministrar a otros como pastor? ¿Sabes cuántas veces lo he visto? Gente que espera que le digas una cosa y resulta que porque no le dicen lo que quieren oír, se enfadan, se enojan, se ofenden, se dan la media vuelta y se van. Lo he visto una y otra vez. Y se van diciendo lo mismo, que más o menos lo mismo que dice Naamán ahí en el versículo 11. Fíjate lo que él decía. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, a mí. Pues que no sabe quién soy yo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Y mira qué actitud arrogante y orgullosa. Y todavía, por si eso fuera poco, dice, ¿y qué? ¿Tengo que meterme en este río sucio de Israel? Si los ríos de mi pueblo son mejores que este. No me puedo sanar si me meto en los ríos de mi pueblo y zambullirme, como dice. Y mira cómo dice, versículo 12, ¿acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. 13. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que oigan lo que dice. Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. Y estas palabras es lo mismo que yo te quiero decir a ti el día de hoy. Deberías obedecer a Dios cuando sencillamente así, de manera sencilla, te dice, haz esto. ¿Qué andas buscándole ahí, esperando que el Señor te diga lo que tú esperas que te diga? Creyéndote que tú sabes más que Dios o más que el pastor, y puede ser que sepas más que el pastor, pero el punto aquí es la actitud de orgullo. ¿Por qué? Más de una vez me ha pasado cuando alguna persona viene conmigo, sobre todo personas que están luchando con algún pecado y no sé qué esperan que yo les diga, pero cuando oyen que yo simplemente les digo arrepiéntete de tu pecado. Yo creo que muchos esperan que uno haga lo que hacen en muchos lugares, que uno le ponga la mano encima y reprenda la enfermedad o el vicio o el pecado o el espíritu de tal cosa para que ellos entonces se sientan libres. Pero cuando uno les dice arrepiéntete de tu pecado y deja tu pecado, se ofenden, se enojan, se dan la vuelta y se van. Y aunque algunos no lo digan, algunos se van con esta actitud.
yo pensé que me iba a poner la mano encima y me iba a reprender el demonio que tengo. No puedes obedecer a Dios cuando sencillamente te dice, por ejemplo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. No puedes obedecer a Dios cuando sencillamente te dice, esposa, sométete a tu esposo. No puedes obedecer a Dios cuando sencillamente te dice, perdona la ofensa de aquel que te ofendió. Perdona al ofensor. Algunos parecen que están esperando que uno los ponga en penitencia, ¿no? Y que le diga, ahora como castigo vas a ir a hacer eso. Obedece a Dios cuando sencillamente te dice que hagas lo que hagas. Confía en Dios, obedécele en todo lo que Él manda y espera con paciencia que Él actúe. Repito, confía en Dios, obedécele en todo lo que Él te diga que hagas, por muy absurdo, por muy ilógico, por muy extraño que parezca, obedécelo y espera con paciencia que Él actúe. Espera pacientemente que Él actúe. Confía en el Señor de todo tu corazón, dice la Biblia en Proverbios 3, ¿lo recuerdan? Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. La Reina Valera lo dice de esta manera: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Lo que estoy diciendo está ahí en Proverbios, ¿eh? No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Así que confía en Dios, obedécele en todo lo que Él manda y espera con paciencia a que Él actúe. Y lo hará, porque Él es fiel. Porque Él siempre cumple lo que promete. Y hablando de paciencia, y en el tiempo que nos queda, quiero mencionar algo también, y quiero que lo vean ustedes junto conmigo. Quiero mencionar algo acerca de la paciencia de Dios. Y todo esto que estamos viendo tiene que ver con lo que estamos viendo en Josué, capítulo 6. La paciencia de Dios. Y para esto déjenme mencionar y recordar algo también con ustedes. En Génesis capítulo 15 vemos que Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Recuerdan? Lo que se le conoce como el pacto abrámico. Vemos en ese capítulo de Génesis que Dios le promete a Abraham un hijo, pero un hijo propio. Y le promete también una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero aparte de eso, Dios le prometió a Abraham que le daría la tierra donde en ese momento estaba Abraham, la tierra de Canaán, y se la daría como posesión. ¿Ya lo tienes ahí, Sergio? Ahora mira, versículo 7. Génesis 15, versículo 7. Entonces el Señor le dijo a Abraham, recuerden, está un diálogo ahí con Dios y entre Dios y Abraham. Le dice, versículo 7, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos, ¿para qué? Para darte esta tierra como posesión. Ahora vamos a brincarnos al versículo 13. Dice así, después el Señor le dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. ¿Qué tierra era esa? Egipto. Ahora, versículo 16. Cuando hayan pasado 4 generaciones, o esos 430 años, le dice el Señor a Abraham, tus descendientes regresarán aquí. ¿A dónde? A esta tierra.
Porque los pecados, pongan atención a eso, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Porque los pecados de los amorreos, dice, no ameritan aún su destrucción. Déjame leerlo, esta última parte en otra traducción. La Nueva Biblia Viva dice así: después de 4 generaciones, tus descendientes regresarán a esta tierra. Y oigan cómo le dice: en ese momento será tanta la maldad de los amorreos que viven aquí, que tendré que castigarlos. Lo repito, en esos momentos será tanta la maldad de los amorreos que viven aquí, que tendré que castigarlos. Y otra traducción más, lo dice así, la traducción en lenguaje actual dice: pero al fin de esos 400 años, tus descendientes podrán volver a este país, pues los amorreos que ahora lo ocupan son tan malvados que en ese tiempo los expulsaré. ¿Te fijas? Junto con esto, quiero que me acompañes. Hemos visto, mira, lo que el Señor le dijo a Abraham: la maldad de los habitantes de Canaán, y se mencionan los amorreos, era una maldad terrible, terrible. Una maldad que fue aumentando de mal en peor, de mal en peor, hasta que llegó al colmo y el Señor tuvo que destruirlos. Acompáñame ahora a Levítico, el libro de Levítico, capítulo 18. Quiero que vean junto conmigo un poco de la maldad terrible que estos hombres y mujeres cometían. Aquí vemos al Señor hablando ahora con Moisés. Todavía Israel estaba bajo el liderazgo de Moisés, todavía no entraban a la tierra de Canaán. Y miren lo que le advierte el Señor a Moisés, bueno, al pueblo de Israel por medio de Moisés. Capítulo 18, versículo 1. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios. Y miren, aquí viene versículo 3. No se comporten como la gente de Egipto, donde ustedes vivían, o como la gente de Canaán, a donde los llevo. Y mira lo que dice al final: no deberán imitar su estilo de vida. ¿Se fijan? Una advertencia clara, ¿no? No se comporten ni como los habitantes de Egipto, donde ya estuvieron, pero tampoco se comporten como los habitantes de Canaán, a donde van a ir. Y no imiten su estilo de vida. ¿Y cómo era el estilo de vida de esos habitantes de Canaán? Era un estilo de vida lleno de maldad, un estilo de vida lleno de perversión y de crueldad, que se puede resumir en 2 cosas: pecados sexuales, es decir, perversión sexual, e idolatría. Dentro de los pecados, la perversión sexual que había entre esa gente de Canaán, podemos resumirlo, creo yo, entre otras cosas, número 1, por el incesto, y el Señor se los advierte claramente. Ese era su estilo de vida. Por ejemplo, miren versículo 6. Nunca deberán tener relaciones sexuales con un pariente cercano. Incesto. Y vuelvo y repito, este era el estilo de vida de esas naciones que habitaban allí en Canaán. El incesto. Y en los versículos siguientes, no lo vamos a leer ahora por cuestión de tiempo, pero si lo lees tú, te vas a dar cuenta cómo el Señor le advierte de que no tengan relaciones sexuales. Les dice: ni con tu madre, ni con tu esposa, con la esposa de tu padre, o con tu hermana, o media hermana, o con tu nieta, o tu tía, o tu nuera, o tu cuñada. No lo hagas. Pero el Señor también les advierte de fornicación. Versículo 20. Les dice: no te contamines a ti mismo al tener relaciones sexuales con la esposa de tu vecino. Adulterio, fornicación. O les advierte también del homosexualismo, versículo 22. No practiquen la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. ¿Te fijas?
Y por si eso fuera poco, les advierte también de una práctica que se le conoce como zoofilia. ¿A qué se refiere el versículo 23? Un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal. Tampoco una mujer se ofrecerá a un animal macho a fin de tener relaciones sexuales. Es un acto perverso. Y la idolatría, versículo 21. No permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloc, pues no debes traer vergüenza al nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Esto que el Señor le advierte al pueblo de Israel y que leemos aquí, era el estilo de vida de esas naciones que habitaban en Canaán. Y el Señor es bien claro y les advierte por medio de Moisés: no imites su estilo de vida, no lo hagas. Son pecados detestables. Mira, allí mismo, versículo 27. Todas estas actividades detestables las practican los pueblos de la tierra a donde los llevo. En otras palabras, ese era su estilo de vida. Y de esa manera, dice el Señor, la tierra se contaminó. Así que mira, durante siglos, ese fue el estilo de vida de los cananeos y de los amorreos, los que habitaban allí en la tierra de Canaán. Su maldad fue de mal en peor. Fueron cada vez cometiendo actos cada vez más perversos, más viles y crueles. Cuando el Señor les dice: no permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido a Moloch, creo que hace poco lo mencioné, ¿no? Era un acto completamente cruel en toda la extensión de la palabra. Con esas imágenes de Moloch que tenían hechas de bronce, que las calentaban al rojo vivo, la imagen del dios Moloch con los brazos extendidos, y cuando la imagen estaba ya calentada al rojo vivo, ponían en los brazos de esa imagen a los bebés recién nacidos. Era una crueldad tremenda. Durante siglos lo estuvieron practicando y cada vez cayendo más y más y más bajo. De modo que cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra de Canaán bajo el liderazgo de Josué, en ese tiempo, dos cosas habían llegado al límite. Por un lado, la perversión, la maldad, la crueldad de aquellas naciones había llegado a su límite, pero al mismo tiempo, la paciencia de Dios había llegado a su límite. El tiempo de la paciencia de Dios para con ellos se había acabado. Y había llegado el tiempo del juicio de Dios sobre aquellos hombres y mujeres cuya maldad había llegado al colmo, al límite. Hombres y mujeres que, como dice la Biblia en el libro en la carta a los romanos, hombres y mujeres impíos e injustos que detienen con injusticia la verdad. Hombres y mujeres que, como dice ese pasaje de Romanos 1, que como dice Romanos 1 en el versículo 19, conocieron la verdad acerca de Dios porque Él se las hizo evidentes. Hombres y mujeres que, como dice el versículo 20 ahí en Romanos 1, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos, es decir, todos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina. Y dice al final del versículo 20, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Te fijas? Nadie, ningún ser humano tiene ninguna excusa para no conocer a Dios, porque a Dios lo vemos en la creación. Aquellos hombres y mujeres de Canaán no tenían ninguna excusa para no conocer a Dios. Conocían a Dios, conocieron a Dios, pero, dice el versículo 21, no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias.
Conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, dice el pasaje, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Inventaron ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios y, en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, ¿te fijas? Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien, oigan esto, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen ¿qué? Morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. ¿Se fijan? Lo saben. La justicia de Dios merece que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Hermano, hermana, mira. Sobre aviso, dice el dicho, sobre aviso no hay engaño. Sobre aviso no hay engaño. Aquellos habitantes de la tierra de Canaán lo sabían, y no quisieron obedecer a Dios. De hecho, mira, vamos a recordar o a leer nuevamente el versículo que leímos de Hebreos 11:31, cuando habla de Rahab. No sé si lo notaste, pero ahí hay algo interesante. Hebreos 11:31. ¿Lo tienes ahí? Dice así, mira. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con ¿quiénes? Dice, con los habitantes de su ciudad. ¿Y qué pasó con ellos? Se negaron a obedecer a Dios. Los habitantes de la ciudad de Jericó, dice que se negaron a obedecer a Dios. Esa fue la razón. Se negaron a obedecer a Dios. Es claro. ¿Por qué fueron destruidos? Porque se negaron a obedecer a Dios. Hermanos, sobre aviso no hay engaño. Ellos lo sabían y no quisieron arrepentirse de su maldad ni volverse a Dios. Se negaron. Por su parte, Dios esperó, pacientemente esperó año tras año, década tras década, siglo tras siglo. Esperó pacientemente que se arrepintieran, pero en vez de eso, su maldad fue creciendo hasta que llegó al tope, al límite, y Dios los destruyó. Regresen a Josué, capítulo 6, versículo 20-21. Josué 6, 20-21.
Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente, los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Con sus espadas destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluidos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el ganado. Dios los destruyó. Hermano, hermana, mira. Llévate esto, oye bien, la caída y la destrucción de Jericó, óyelo bien, no es un acto de injusticia de parte de Dios. Y lamentablemente muchas personas piensan eso, que Dios es alguien asesino que se goza en derramar sangre de mucha gente. No es así. No es así, lo repito, la caída y destrucción de Jericó no es un acto de injusticia por parte de Dios. Es más, es todo lo contrario. Lo que estamos viendo aquí nos demuestra todo lo contrario. Es una muestra de la paciencia de Dios, de la misericordia de Dios y de la justicia de Dios. Dice la Biblia en Apocalipsis, ustedes creo que lo conocen. Aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque, oigan, porque sus juicios son verdaderos y justos. No lo olvides. Los juicios de Dios son verdaderos y justos. No, la caída de Jericó, la destrucción de Jericó no es un acto de injusticia de parte de Dios, pero tampoco tiene que ver con un pueblo cruel y sediento de sangre, porque hay muchos que también lamentablemente ven a Israel de esa manera, como un pueblo cruel y sediento de sangre. No es así. Dios en su soberanía usó al pueblo de Israel para llevar o para mandar juicio sobre esas naciones. Ahora mira, yo creo que Dios les advirtió a aquellos habitantes de Jericó y de Canaán. Dios les advirtió vez tras vez, de una o de otra manera, hasta el último momento. Dios les advirtió. ¿Notaste algo de lo que leímos en Josué capítulo 6? Delante del arca, en ese desfile que tenían que hacer, delante del arca iban 7 sacerdotes. Cada uno de ellos llevaba, ¿qué cosa? Un cuerno, una bocina. No eran bocinas como esta, no te las imaginas así. Una bocina. Mientras Israel marchaba, los sacerdotes tocaban los cuernos de carnero, las bocinas. Aquellas bocinas, oye bien, por un lado anunciaban la presencia y el poder de Dios a favor de Israel, pero al mismo tiempo esas bocinas anunciaban el juicio de Dios sobre los habitantes de Jericó y de Canaán. En un sentido, mira, aquellas bocinas eran la voz de Dios anunciándoles a los habitantes de Canaán y de Jericó que el juicio había llegado, aunque ellos no lo entendían así. Y de hecho, muy probablemente para ellos, para los habitantes de Jericó, lo que estaba haciendo el pueblo de Israel de dar vueltas a la ciudad, para ellos les parecía algo ridículo, una locura. Pero ellos escuchaban también el sonido de los cuernos de carnero. Y de alguna manera Dios les estaba advirtiendo y avisando, el juicio ha llegado. A lo largo de la historia ha sido lo mismo. El pueblo de Dios, confiando en Dios, obedeciendo a Dios, haciendo lo que Dios le pide que haga. Y el mundo en general, como los habitantes de Jericó, viendo lo que hace el pueblo de Dios, muchas veces burlándose de lo que hace el pueblo de Dios, burlándose de las cosas de Dios y burlándose de Dios mismo. No quieren saber absolutamente nada de Dios.
encerrados como se encerró la ciudad de Jericó, como se encerraron los habitantes de Jericó dentro de sus murallas. El mundo en general está así, encerrado en sus murallas, creyendo que dentro de sus murallas están a salvo, que están libres, y no es así. Y Dios advirtiéndoles de una o de otra manera: arrepiéntanse de su maldad, arrepiéntanse de su pecado, porque el juicio está cerca. Y no lo hacen. Dios es paciente, hermanos. Dios es paciente. ¿Cuánta gente se pregunta por qué, si Dios es bueno y es amor, entonces por qué el mundo está como está? Pero la pregunta no es esa. La pregunta es: ¿cómo es posible que, estando el mundo como está, Dios todavía sigue siendo paciente y no nos ha aniquilado? Mira lo que dice la Biblia en la primera carta de Pedro. No es primera de Pedro, es segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro. Dice en el versículo 3, segunda de Pedro 3:3: sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Ya estamos en esos tiempos, 4, dirán, mira cómo dice el mundo en general: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Y esto lo dicen de manera burlona, con sarcasmo. Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Y mire, versículo 5: deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra, y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. ¿Te fijas? Cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es, ¿qué cosa? Paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y mira el 10: pero el día del Señor llegará. Va a llegar, viene. Llegará tan inesperadamente como un ladrón. Dios es paciente, esperando que la gente se arrepienta de su pecado y se vuelvan a Él de todo corazón. Y nosotros, hermanos, nosotros tenemos un mensaje que de hecho dice la Biblia que es un tesoro, y de hecho dice la Biblia que ese tesoro, que es el mensaje del Evangelio, lo tenemos en vasos de barro. Tú y yo somos esos vasos de barro en los cuales Dios ha puesto ese tesoro, que es el mensaje del Evangelio, la buena noticia acerca de Jesús. Así que nuestro deber, nuestro llamado, el mandato de Dios para nosotros es anunciarle al mundo esto que estamos viendo. Arrepiéntete de tu maldad, porque el juicio de Dios viene. Hasta ahora Dios ha sido paciente, pero su paciencia tiene un límite. Se va a acabar. Arrepiéntete. De modo que tenemos un mensaje que anunciar. Lucas capítulo 24. ¿Cómo termina el Evangelio de Lucas? Mira como dice Lucas 24, versículo 46 y 47. Dice el versículo 46: se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. 47. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuál es ese mensaje? Aquí viene enseguida: hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten.
Ahí está el mensaje. Por la gracia de Dios, tú y yo un día escuchamos este mensaje y por la gracia de Dios lo hemos creído. Pero hay mucha gente que no lo ha escuchado o que no ha creído aún. Nosotros tenemos este llamado de anunciar este mensaje. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Nosotros tenemos el llamado de ir a la gente y decirle: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. El mundo está, hermanos, no sé si decir peor o igual que como estaban en los días de los habitantes de Canaán. La maldad en el mundo va en aumento cada vez más y más. Cada vez estamos viendo más cómo la gente se degrada, cómo la gente está admitiendo y practicando y viviendo de una manera totalmente malvada. Y nosotros somos responsables por ir y decirle a la gente: arrepiéntete de tu pecado. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el peor de todos. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Somos llamados a decirle a la gente que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aunque ese mensaje para muchos es una ridiculez, aunque ese mensaje para muchos es una locura, pero nosotros somos llamados a creer en Dios, a confiar en Él, a obedecerle, a hacer lo que Él nos manda que hagamos y esperar pacientemente a que Él obre. Tenemos un mensaje, hermano, hermana, y tenemos que anunciarlo y hacerlo tal cual como Dios dice que lo hagamos. Hazlo. No lo cambies, no lo alteres, no lo rebajes, no lo maquilles. Háblale a la gente y dile a la gente lo que Dios quiere que la gente oiga. Hay perdón de pecados para todos aquellos que se arrepientan. Ese es el mensaje. Dilo tal cual, exprésalo, compártelo tal cual. No le digas a la gente lo que la gente quiere que le digas. No quieras hacer que ese mensaje suene agradable, bonito. A la hora de compartir el mensaje del Evangelio a alguna persona, confía en Dios, confía en su palabra y espera que lo obre. No discutas con la gente tratando de hacerle cambiar de opinión a la gente. Eso es algo que muchas veces cometemos el error de hacer. Queremos hacer cambiar de opinión a la gente. Eso no te toca a ti ni a mí. A nosotros nos toca decirle a la gente: hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Así que no discutamos con la gente. Confía en Dios, confía en su palabra y espera con paciencia a que Él obre en la vida, en el corazón de esa persona a la que le estás compartiendo el mensaje del Evangelio. Así que, hermanos, pues ahí está. Fe, obediencia, paciencia, acompañados obviamente de adoración y sumisión a Dios. Haz lo que el Señor te dice que hagas. Y no quieras hacer otra cosa confiando en tu sabiduría o confiando en lo que tú crees que es mejor. Por cierto, hermanos, como iglesia, como iglesia estamos haciendo lo que Dios dice que debemos hacer. Y aunque a ti te parezca, espero que no, pero aunque a alguno le parezca aburrido hacer lo mismo cada semana, estamos haciendo lo que Dios dice que hagamos. No tenemos que andar buscando a ver qué hacer y que Dios nos guarde de eso, para que este lugar esté lleno, para que haya más gente. Eso no nos corresponde. No tenemos que andar ahí ideando cosas y decir: pastor, ¿y qué tal si mejor en vez de predicación hacemos una obra de teatro? Muchos lo hacen. O la música, ay, qué música tan aburrida tocamos aquí. Vamos a cantar unos corridos tumbados para que la gente se sienta identificada y venga. No tenemos que complicarnos la vida. ¿Recuerdan lo que dice el libro de Hechos?
con aquellos primeros discípulos de la iglesia después de que se bautizaron y se añadieron a la iglesia? Allí está lo que tenemos que hacer como iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Allí está. Allí está. ¿Qué tenemos que andar inventando cosas para que la gente venga? Persevera en esas cosas, amando a Dios y amando a tu iglesia, y esperemos que Dios obre. Pónganse de pie, vamos a cantar.